Ok, entonces, buenos días, ahora sí estamos grabando. La vez pasada habíamos empezado con el teorema del mapeo contractante. Entonces había dicho que, ¿cuál es la idea de esta sección donde estamos ahora? Habíamos visto el algoritmo de iteración sobre la función de valor, ¿no? Y nos habíamos hecho la pregunta si este algoritmo convergía a una solución que existe, si esta solución es única, y a qué velocidad converge y desde cualquier semilla inicial, ¿no? Entonces, el algoritmo cumple con esas propiedades, ¿no? Y lo queremos mostrar más formalmente, y para eso habíamos empezado a ver esos teoremas. Entonces, el teorema que empezamos la vez pasada, acá está redactado, digamos. Um, considerábamos un espacio métrico, S rho. Entonces, ese, por ejemplo, No, podría ser que el profesor un explica espacio de todo en aproximaciones inglés. de funciones de valor, junto con una medida de distancia, ¿vale? Y tenemos T, dijimos que T podría ser, por ejemplo, todo el conjunto de operaciones que realizamos dentro de cada iteración del algoritmo. Por ejemplo, la maximización, sacar la policy function, calcular una nueva value function. Y lo que hacía era agarrar una semilla de una value function y a partir de todas esas operaciones generar otra value function. ¿Ok? Para este teorema hacemos el supuesto que esta T es un mapeo contractante. ¿Ok? ¿Qué quiere decir un mapeo contractante? Volvemos a la definición anterior. Agarremos dos value function, x y y. Si aplico operaciones a x, aplico operaciones a y. Si comparo la nueva distancia entre t de x y t de y la comparo con la distancia entre x y la nueva distancia va a ser menor que una fracción que la distancia original, y esta fracción nos lo va a dar, digamos, es la cuota superior de la fracción, nos la va a dar el módulo beta del mapeo. ¿Okay? Entonces, esto es un mapeo contractante. Entonces, si T es un mapeo contractante, dijimos que tiene exactamente un punto fijo, es decir, que se cumple que cuando le aplico el operador a una value function, obtengo esta value function, eso es un punto fijo, y solo existe uno que cumple con esta propiedad. Y después habíamos dicho que para cualquier semilla inicial, cualquier value function con la cual parto el algoritmo, ¿no? Si calculo la distancia de cuánto me alejo de la solución al principio del algoritmo, ¿no? Y comparo con la distancia de la cual me alejo después de n iteraciones, entonces aplico n iteraciones a la semilla inicial. Entonces esta nueva distancia va a ser menor que una fracción beta a la n de la distancia original. ¿Ok? Entonces esto es el teorema del mapeo contractante. ¿Qué hicimos la vez pasada? Lo que hicimos fue, bueno, definir una serie V sub n. V sub n es todas las aproximaciones que obtengo después de cada iteración a partir de un V sub 0 dado. ¿Ok? Y lo que pudimos mostrar es que V sub n converge a algo, ¿no? Y la demostración fue mostrando que la serie V sub n es una secuencia de Cauchy, y dado que trabajamos con espacio completo, esta serie de Cauchy, por definición del espacio completo, tiene que converger a un elemento del espacio y no un elemento que está fuera del espacio. ¿Ok? Entonces existe el punto hacia el cual converge esta secuencia. ¿Ok? Entonces, esto es un resumen de lo que vimos la clase pasada. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Hay gente? Capaz que hablo solo. Yo tengo una pregunta como, no sé si le va a gustar tanto. Este tipo de... Eh, ¿Me escucha?
Sí, te escucho. Por ejemplo, esta demostración es como el respaldo teórico de lo que estamos haciendo, o en algún momento lo vamos a ocupar para algo más aplicado. Es el respaldo teórico. O sea, se puede... no creo que lo usemos para algo más aplicado. ¿Te refieres para MATLAB? Sí, o ejercicio en base a esto, ¿es como el sustento de lo que estamos viendo o tiene alguna aplicación como más aparte de la A ver, demostración? ejercicios puede haber, pero son como más teóricos. No sé si los llamaría, yo qué sé. Te da información sobre la velocidad de convergencia, te da información sobre, sabes qué partes puedes partir cualquier semilla. Entonces, lo llamaría más, sí, respaldo teórico, si quieres. No significa que no vayamos a trabajar con ello, pero es cierto que al momento ¿Hola? Sí, sí. Que hubo un ruido feo. Al momento de meter las manos a MATLAB, bueno, ahí sí, no vamos a hacer mucho con esto. Sí. Ya, gracias. Ok, ¿más preguntas? Ok, entonces nos falta mostrar un par de cosas más. Espérate, para responder a tu pregunta me doy cuenta. El siguiente teorema que vamos a ver va a ser para mostrar que T es un mapeo contractante. Y nos va a dar condiciones que, si se cumplen, T es un mapeo contractante. Este de herramientas un poco más aplicadas, porque cada vez que te planteas un problema, vas a tener esas condiciones que puedes chequear para confirmar que efectivamente T es o no, no, confirmar que T es un mapeo contractante. Um, entonces, en ese sentido puede ser un poco más aplicado porque puede atacar directamente el problema con el cual estás trabajando. Entonces, quizá el teorema siguiente. Y el teorema siguiente, si se cumple, implica este teorema. Ok. Mm, ya. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar que este punto hacia el cual converge la serie, que estoy llamando V, cumple con esta propiedad. Es un punto fijo. Entonces, hemos mostrado que converge a algo, pero no sabemos si converge hacia el punto fijo. Hagámoslo. Entonces, para mostrar que es el mismo punto, V y TV, vamos a usar propiedades de la función de distancia. Efectivamente, si vuelvo para atrás, la primera definición que vimos no está. Parece que... No miren, acá sí. Habíamos dicho, una distancia es positiva o nula. Es nula si y solo si X es el mismo objeto que Y. ¿Ok? Entonces, si quiero mostrar que TV es igual a V, ¿no? Lo que puedo hacer es chequear que la distancia entre esas dos cosas es cero. Si es cero, entonces estamos hablando del mismo objeto. Entonces, por eso voy a trabajar con la distancia entre TV y V. ¿Ok? Y acá vamos a aplicar la desigualdad triangular. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan de la desigualdad triangular? Esa era esa propiedad que, vuelvo para atrás, que si mido la distancia entre X y Z,
como si quieren, la línea recta entre x y z, va a ser menor o igual que pasar por un punto intermediario. Entonces, para ir de x a z, me voy a demorar menos que ir primero de x a y y después de y a z. ¿Okay? Menos o igual. Si z está en la línea, me voy a demorar igual. ¿Okay? Entonces, vamos a usar esta propiedad. Y acá la tenemos, ¿no? Entonces, este punto intermediario es la aproximación que obtenemos después de n iteraciones. ¿Okay? Entonces, vamos de t a la n por v sub 0, es v sub n si quieren. Entonces, si calculo esta distancia, es menor o igual que la distancia entre tv y v sub n, y la distancia entre v sub n y no, más la distancia entre v sub n y. Ok. Esta ecuación que tengo acá la puedo reescribir de la manera siguiente. Y en particular, el primer término, puedo aplicar la definición del mapeo contractante. Entonces, ¿qué era la definición del mapeo contractante? La definición del mapeo contractante era, considera la distancia entre, no, perdón, ¿dónde estoy? Acá. Considera la distancia entre x y y. Si aplico t a x y y, la nueva distancia que obtengo es menor que beta distancia original. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estoy? Volviendo a mi demostración, esta distancia podemos decir que es menor o igual que beta esta distancia. Efectivamente, le estoy quitando una t acá y otra t acá. Por eso me queda v. Y acá me queda t a la n menos 1 v sub c. Fíjense, sí. ¿Hay una pregunta? Sí, ¿Rolando? pero sí, creo que se quedó en otra diapositiva. ¿Ah, sí? ¿En cuál ven? Sí, está la primera. Ah, sé lo que pasó. Ya, perdón. Un segundo, ¿en qué? Sí. Gracias. Ay, ay, ay. A ver si hago así. ¿Ahora ven? Sí, ahora sí. Sí, gracias por intervenir. Me imagino que no entendieron las explicaciones anteriores. Entonces, básicamente decía que esta distancia, usando la propiedad de la desigual triangular, la podemos usar así, usando como punto intermediario este de acá. Y esta primera medida, usando el teorema del mapeo contractante, le puedo quitar una t y decir que todo esto es menor o igual que beta, todo esto. ¿Okay? Entonces, dado que hubo un problema técnico, no sé si alguien tiene una duda sobre cómo llegamos a esto. Las respondería feliz. No sé si están acá. O sea, yo feliz si lo pudiera explicar de nuevo. Ok. Entonces, lo explico de nuevo. Okay. Gracias. Entonces, queremos mostrar esto. TV igual a V. Les había dicho, usando la definición de distancia, sabemos que si la distancia entre estos dos objetos, TV y V, es 0, entonces vamos a hablar del mismo objeto.
Entonces, una manera de mostrar esto es mostrar que la distancia es 0. Por eso acá estamos trabajando con la distancia entre TV y D. ¿Ya? Entonces queremos mostrar que esta cuestión es 0. ¿Ya? Y vamos a usar lo siguiente. Vamos a decir que es menor o igual. Entonces vamos a tener una cuota superior, que es la suma entre esto y esto. ¿Ya? Donde tenemos acá la distancia entre el primer elemento y este intermediario, y después la distancia del intermediario al segundo elemento, ¿okay? Usando la propiedad de desigualdad triángulo. ¿Okay? Entonces, básicamente, si podemos mostrar que esos dos elementos son 0, dado que es una cuota superior, vamos a poder mostrar que esto es 0. ¿Okay? Okay. Y lo que hacemos en la segunda línea es reescribir esta desigualdad reconociendo que este elemento que acabo de subrayar, usando el teorema del mapeo contractante. Entonces, ¿qué era el teorema del mapeo contractante? Volviendo para atrás, no el teorema, la definición del mapeo contractante es que si le aplico el operador a x y y, la distancia que obtengo entre tx y ti es menor que una fracción beta a la distancia entre x y y. ¿Okay? Entonces, acá hago algo similar. La distancia entre esos dos términos va a ser menor o igual que una fracción beta. La distancia del primer término quitándole una t, me queda solo b. Y el segundo término quitándole una t, que me quedaría, si teníamos t a la n, nos queda como t a la n menos 1. ¿Okay? Entonces esto sería mi manera de reexplicar cómo llegamos a esta ecuación, ¿no? Y el paso siguiente va a ser mostrar que efectivamente en algunos casos podemos mostrar que esto es 0 y esto es 0. Entonces, si eso se cumple, esto va a ser 0. ¿Alguien tiene una pregunta sobre cómo hemos llegado hasta acá? No sé si Rodrigo se quedó conforme con la explicación. Sí, me quedó claro. Gracias. Qué bueno. Sí, a mí Sí, me por confunde favor. un poco el hecho de que ya cuando le, entre comillas, quitamos una T y Ujú. pasa el beta, eso es mayor que lo que estaba arriba, ¿o no? Exactamente. Entonces, esto que estoy enfatizando es mayor que esto. Ujú. Eso es cierto. No, perdón. No. A ver, es menor. Sí, es menor. Entonces, esto es menor que esto. Efectivamente, si vuelvo al teorema, esto es menor que beta lo otro. ¿Ya? Pero como estamos trabajando con desigualdades, si esto es menor que esto y que esto es menor que esto, por lo tanto podemos decir que esto es menor que esto. ¿Me entiendes? Sí, sí. Es como si comparara 1 con 2 y 3. Si 1 es menor que 2, 2 es menor que 3, 1 es menor que 3. Es un poco eso la idea. ¿Okay? Entonces, esta última línea, el punto es que se cumple para cualquier n que le estamos poniendo acá. Entonces, se cumple, puedo considerar el n que sea. ¿Ok? Por lo tanto, se cumple también esta desigualdad considerando el n más chico posible. ¿Ah? Entonces podremos escribir que lo de la izquierda es menor o igual que el límite de lo de la derecha cuando n tiende a infinito. ¿Ah? Lo podemos escribir porque se cumple para cualquier n. ¿Ya? ¿Y qué hemos dicho? Hemos dicho que de la clase pasada, dado que esto es una secuencia de Cauchy y converge a V, ¿eh? Cuando hago tender n a infinito, esta distancia, su límite va a ser 0. ¿Ok? Entonces puedo escribir que esto es menor o igual que el límite de esto más el límite de esto. Dado que el límite del primero es 0 y el segundo límite es 0, ¿eh? Podemos decir que esto es menor o igual que 0. ¿Bien?
que es, y por lo tanto, si es menor o igual que 0, y tiene que ser 0 o positivo, deducimos que la distancia entre TV y V es 0, ¿no? Porque no puede ser negativa, es una distancia. Por lo tanto, si la distancia es 0, podemos deducir que TV y V es el mismo punto, ¿no? Entonces, para mostrar que es un punto fijo, dado que hemos mostrado que es una secuencia de Cauchy, y podemos usar como intermediario esos puntos y usar la distancia entre V y esto, y que esa distancia puede ser arbitrariamente, su límite es 0, su límite. Hemos podido mostrar que TV era igual a V, mostrando que esta distancia es 0. No sé si tienen alguna duda sobre esto. Ahí habremos mostrado que V, bueno, T tiene exactamente un punto, no, tiene un punto fijo. No hemos mostrado que es exactamente 1, tiene un punto fijo, y es este V, al cual converge la secuencia de Cauchy. ¿Okay? El paso siguiente va a ser mostrar que V, ¿qué les iba a decir? Es único. ¿Okay? Entonces, como V es único, ¿cómo lo podemos mostrar? Entonces, lo vamos a hacer por contradicción. Acá hay un error en inglés, creo que no se dice unicity, se dice uniqueness. Bueno, sí, uniqueness, no se dice unicity. Entonces, hagámoslo por contradicción. Vamos a suponer que existen dos puntos fijos. Entonces, además del V que teníamos acá, además de este V, vamos a suponer que existe otro punto fijo, V tilde, o colita, o según el país de donde vienen, tienen un término distinto para la ondita que está por encima de V. ¿No? Entonces, yo digo V tilde, no me acuerdo cómo dicen en Chile, pero V tilde me refiero a esto. ¿Okay? Entonces, V tilde es un punto fijo, cumple con esta propiedad, pero estamos diciendo que es distinto a V. ¿Okay? Entonces, estamos haciendo este supuesto, y para mostrar unicidad, vamos a ver que este supuesto lleva una contradicción. ¿Okay? Entonces, y decir que V tilde no es la misma cosa que V, significa que la distancia entre esos dos elementos es estrictamente positiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Entonces, vamos a llamar A la distancia que separa V tilde de V. Y el punto es que este A es un término estrictamente positivo. ¿Okay? Entonces, veamos si llegamos a una contradicción. Si llegamos a una contradicción, esto va a implicar que el supuesto original que hemos hecho, que V tilde no es lo mismo que V, no se puede aplicar. Ok. Esta distancia positiva, dado que se trata de puntos fijos, podemos decir que es lo mismo que esta otra distancia. Efectivamente, V tilde lo puedo reemplazar por T V tilde, y V lo puedo reemplazar por TV. ¿Ok? Entonces, todo esto, como es igual a esto, es igual a, que es un término estrictamente positivo. ¿Ok? Ahora, vamos a usar el teorema, la definición del mapeo contractante. ¿Ya se acuerdan? La usamos hace... Hola, creo que volvió a internet, ¿puede ser? Ahí volvió. Sí. Hola, sí. ¿Cómo? La pregunta es si estoy grabando. ¿Cómo sé si estoy grabando? Tengo que volver a compartirse esto. Volvamos a compartir. Ok. Y está grabando. Muy bien. Qué bueno que se acuerde que esté grabando. Imagínate que si cada vez que se corta internet, tengo que acordarme que tengo que grabar. Ya. ¿Dónde estaba? Ok. Te estaba diciendo
que esta distancia es estrictamente positiva. Y ahora vamos a usar el teorema del mapeo contractante. Entonces, el teorema del mapeo contractante no el teorema, pero la definición. El teorema lo estamos mostrando. La definición del mapeo contractante es que esta distancia tiene que ser menor o igual que B, la misma distancia pero quitando las T's. ¿Okay? Lo usamos en la transparencia anterior. ¿Okay? Entonces eso es menor o igual que una fracción beta, y el punto es que beta está estrictamente compuesto entre 0 y 1. ¿Okay? Entonces es menor o igual que esto, pero beta no es igual a 1. ¿Okay? Por lo tanto, podemos deducir que es igual a esto de acá, es igual a una fracción beta de la distancia original. ¿Okay? Y entonces llegamos a una contradicción, porque estamos diciendo que esta distancia A es básicamente menor o igual que una fracción de sí mismo. ¿Ya? Que podría ser correcto si A fuese 0. ¿Ya? Pero el punto es que A es estrictamente positivo. Entonces, teniendo A estrictamente positivo, ¿ya? No podemos tener que A es menor o igual que una fracción de sí mismo. ¿Okay? Entonces, si beta es igual a un medio, A es igual a 1, 1 no es menor o igual que un medio. ¿Ya? Es un poco eso la idea. ¿Okay? Por lo tanto, ¿qué podemos deducir? Que el supuesto que hemos hecho originalmente, que V tilde era distinto de V, ¿ya? Es decir, que la distancia entre los dos es estrictamente positiva, no se puede cumplir. ¿Ya? Es lo que nos dice la contradicción. ¿Ya? Y, por lo tanto, tenemos unicidad del punto fijo. ¿Ya? Entonces, repito en inglés, esto está de vergüenza, debe ser uniqueness, no unicity. Pero yo que sé, somos latinos, todos entienden la palabra, incluso si no existe. Ok, ¿alguna duda? Te hemos mostrado que existe un punto fijo al cual converge el algoritmo, ¿eh? Y que este es único. ¿Ok? Por lo tanto, hemos mostrado el primer punto del teorema. El primer punto que era que T tenía exactamente un punto fijo en S. ¿Ok? Ahora queremos mostrar el segundo punto. Entonces, el segundo punto que nos decía, para cualquier semilla inicial, la distancia que me separa de a dónde quiero llegar después de n iteraciones va a ser menor o igual que una fracción beta a la n de la distancia que me separaba de dónde quiero llegar al principio del algoritmo. ¿Okay? Entonces, este segundo punto nos da información sobre la velocidad a la cual vamos a converger a la solución. ¿Okay? Ven que va a depender de este beta. Ok. Y es lo que hacemos aquí. Entonces, calculamos la distancia que nos separa de la solución después de n iteraciones. Efectivamente, si vuelvo, esto, pues, les pido disculpas, es efectivamente lo que queremos manipular y mostrar que es menor que esto. Entonces, esta distancia, ¿qué podemos decir? Bueno, primero, esta V que tenemos acá, la podemos reemplazar, como es un punto fijo, por TV. ¿Okay? Y después, este primer elemento de acá, lo podemos factorizar por T. ¿Okay? Si hago esto, puedo aplicar la definición del mapeo contractante, que nos dice que todo esto va a ser menor o igual que una fracción beta, que lo mismo si le quito una T. Una T de acá y una T de acá. Por lo tanto, esta distancia de acá podemos decir que es menor o igual beta esta distancia de acá. Que sería la distancia que me separaba de la iteración anterior. ¿Okay?
Entonces, como ven, esta operación la podemos repetir. Podemos otra vez decir que esta V de acá es TV, aplicar la definición del mapeo contractante, quitar una T, y entonces sería menor o igual que beta al cuadrado con un T a la N menos 2. Y la podemos repetir N veces, me imagino. Y al final, ¿qué vamos a obtener? Que todo esto va a ser menor o igual que beta a la N, la distancia original. ¿Ok? Entonces, para mostrar este segundo punto, usamos dos cosas. El hecho de que V es un punto fijo y la definición del mapeo contractante. ¿Okay? Y acá hemos mostrado todo el teorema del mapeo contractante, es decir, además del primer punto, este segundo punto que es bastante fácil de mostrar una vez que ya hemos adquirido un poco esta manera de pensar que ya teníamos en el primer punto. Digamos. Entonces, no sé si tienen una pregunta sobre todas esas demostraciones. Ok, vamos a decir que no. Como les comentaba, sí, por favor. ¿Cuál es como la interpretación intuitiva de la segunda demostración que acabamos de hacer? Porque la primera es como que el punto único, o sea, que hay un único punto fijo. Y la segunda, como, ¿cómo se interpreta? Sí, como te decía, lo interesante de esto es que te da información sobre la velocidad de convergencia del algoritmo. Entonces, ¿qué es esta primera distancia que hay a la izquierda? Estás comparando el V, que es hacia dónde va a llegar el algoritmo, y cuánto te alejas de dónde quieres llegar después de n iteraciones. ¿Okay? Esto es lo que quiere decir esta distancia. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto te alejas después de n iteraciones? Y lo comparas con cuánto te alejabas al principio del algoritmo. Entonces, cuando partiste con tu semilla inicial, te hacías la pregunta, bueno, tenías cierta distancia de cuánto te alejabas. ¿Ya? Después de n iteraciones, cuando le aplicas n iteraciones a tu semilla inicial, la nueva value function que vas a obtener, si calculas su distancia con respecto a la que quieres aproximar, va a ser una fracción beta a la n del cuánto te alejabas originalmente. Entonces te da información sobre la velocidad de convergencia en el sentido de que ves que esta nueva distancia va a depender un poco de este beta. Entonces, si el beta es muy alto, cercano a 1, te vas a demorar más en converger que si tienes un beta bastante chico. Una intuición que les había dado para entender esto es que hay una relación entre este beta y el factor descuento. Y efectivamente, si consideremos el caso extremo en que beta es igual a 0, en que el factor descuento es igual a 0, ahí te encuentras un problema estático que no depende del futuro. Y este converge en una iteración, porque el problema estático no necesitas iterar, simplemente lo resuelves una vez. Y entonces, a medida que beta se vuelve grande, le vas a dar más peso al futuro. Y como le das este peso al futuro, tu algoritmo se va a demorar más, dado que te alejas del caso del problema estático. Eso sería un poco la intuición detrás de por qué importa el beta para la velocidad de convergencia. No sé si te aclaré algo, Rodrigo. Sí, gracias. Ok. Entonces, esto es el teorema del mapeo contractante. Teorema útil, porque, como bien decía Rodrigo hace un rato atrás, esto da respaldo teórico al algoritmo que queremos aplicar. El problema que tiene es que parte del supuesto que T es un mapeo contractante. Entonces, digamos, decir que ese es un espacio completo, esto no es tan grave porque hay muchos espacios que son completos. Se les había dicho en la clase pasada que los reales son completos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero decir que T es un mapeo contractante es algo que no es tan obvio.
podría no serlo. ¿Ok? Entonces, vamos a tener otro teorema que nos va a permitir dar condiciones que si se cumplen, sabremos que T es un mapeo contractante. ¿Ok? Entonces, en ese sentido va a ser un poco más práctico lo que vamos a ver ahora, aunque es matemática, pero práctico en el sentido de que cuando tenga un problema, cuando esté enfrentando un problema, simplemente tendré que chequear si se cumplen esas condiciones. Si se cumplen esas condiciones, podemos deducir que las operaciones que se hacen en cada iteración corresponden a un mapeo contractante. Por lo tanto, si son un mapeo contractante, sabremos que se aplica este otro teorema que acabamos de mostrar, con todas esas propiedades. Entonces, el algoritmo va a converger con cualquier semilla inicial, algo que existe y es único, y que es la solución. Ok, este segundo teorema se llama condiciones suficientes de Blackwell. Entonces, Blackwell es el señor que lo mostró, para un mapeo. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son esas dos? Son dos condiciones, ¿no? Una se va a llamar monotonicidad y la otra se va a llamar descuento. Entonces, veamos de qué se trata. A todo esto, todavía no he resuelto mi problema de iPad porque resulta que desde el iPad no me queda claro cómo grabar. Entonces, hice una prueba, tengo que grabar en el cloud, no sé qué historia. Entonces todavía no sé grabar del todo con el iPad. Entonces todavía no lo puedo usar como Pizarra. Pero creo que puedo usar Wikipedia como para ilustrarlo. Déjenme, lo tenía que haber hecho antes. Un segundo. Bueno, veré. Lo haré de otra manera. Ok, entonces, este es el teorema. Vamos a tener X que va a ser va a estar incluido en los reales, no me acuerdo cómo se llama esto en castellano, pero con m dimensiones. ¿Okay? Esto va a ser mi espacio X. ¿Okay? Y voy a llamar B de X el espacio de las funciones acotadas. Entonces vamos a tener funciones acotadas que van de X a R. ¿Okay? Entonces vemos que una primera restricción, si considero el teorema anterior trabajaba con S que era un espacio completo. ¿Okay? Entonces era un poco más general. Ahora estamos manipulando reales. ¿Okay? Y está esa función f que tomando x, entonces x podría ser, por ejemplo, un conjunto de variables de estado, ¿no? Entonces, ahí puede haber, yo qué sé, el tamaño del queque y otras cosas. ¿Sí? Y a partir de esas variables de estado, me va a entregar un número. ¿Okay? Y esta f la pueden pensar como una value function. ¿Okay? Si vuelvo al ejemplo de value function que tenía, que está acá. Acá tenemos x, que es r, que sería el eje de las x. Y nos da un número en el eje horizontal que es real. Entonces tenemos toda esa función que puede ser f. Ok. Entonces, B de X es el espacio de esas funciones que llevan un elemento de X a R. ¿Ok? Y además, perdón.
funciones acotadas. Entonces, ¿qué significa acotada? Significa que no va a tomar un valor por debajo de cierto valor. Entonces, tampoco no se van a ir a menos infinito y tampoco se van a ir a más infinito, ¿no? Entonces, está acotado. ¿Okay? Y además de todas esas funciones, dentro de b de x se incluye la norma superior. Entonces, ¿qué es la norma superior? Es el momento en que me habría gustado tener una pizarra. Y lo había pensado. Bueno, lo voy a hacer de ahora. Ok, la norma, ¿saben qué es? O quizá no. Pero bueno, la norma superior va a ser una medida de distancia. ¿Ok? Y va a considerar una... ¿sabes qué? Ya sé cómo lo voy a hacer. Lo voy a hacer con la cámara. Supongamos que tenemos una función f de x y x. ¿Ven? No sé si ven esta función. Dibuja una función f de x que está definida sobre el espacio, digamos, en el intervalo AB, ¿ok? Que es esta cosa que estoy dibujando ahí. ¿Ok? La norma superior lo que va a hacer es que va a considerar el punto máximo de esta función, que voy a llamar C como valor. ¿Okay? Entonces considera el máximo, ¿okay? Y que es este C que deben tener acá. Entonces el máximo se ubica acá, toma un valor C, y el máximo sobre el intervalo AB se va a llamar norma superior. Entonces, ¿qué es? Es como una medida de distancia, es como si dijeran, lo pueden usar, el máximo en valor absoluto. Es como si dijeran, quiero calcular la distancia entre dos value function, voy a fijarme en la mayor distancia comparando todos los puntos. ¿Ok? Es un poco esto la idea detrás. ¿Okay? Ahora, sé que en economía no se ve norma superior. ¿No? Yo estudié economía también en pregrado, no sabía lo que es una norma superior. ¿Ok? Puede resultar incómodo, sobre todo para la demostración que vamos a hacer, manipular normas superiores. ¿No? Si hicieran el truco siguiente, que es olvidarse que manipulamos funciones y simplemente creer que manipulamos números y que estamos trabajando con valores absolutos, ¿okay? Esto les va a simplificar bastante la vida. ¿Por qué lo digo? Porque sé que en economía sabemos lo que es un valor absoluto cuando estudiamos pregrado en economía, pero no sabemos lo que suele ser una norma superior. ¿Okay? Entonces, para lo que sigue, pueden hacer como si estuviésemos hablando de valores absolutos. Entonces, son funciones, sí, estoy de acuerdo, estamos hablando de funciones, pero si en su cabeza hicieran como si estuviésemos hablando de números y de valores absolutos, no va a cambiar mucho la manera de razón. ¿Por qué lo digo? Porque sí que a mí la primera vez me ayudó a entender esto pensando de esta manera. ¿Ok? Entonces, Profesor, sí, ¿ese máximo es un máximo global o máximo local para la global, norma superior? pero está definido sobre el intervalo. Entonces, vas de A a B, ¿no? Y agarras el máximo sobre todo este intervalo. ¿Okay? Entonces, en la práctica se puede usar como medida de distancia. Entonces, tú puedes decir, bueno, aproximo mi value function sobre este intervalo, sobre esta grilla de puntos, ¿ok? Y para todos esos puntos, que yo calculo la distancia entre dos value function, voy a agarrar la distancia más grande, la mayor, que me dan todos esos puntos. Entonces, para cada punto puedo calcular una distancia entre dos value function, voy a agarrar la distancia más grande. ¿Okay? Esto sería la norma superior. ¿Okay? Efectivamente, es un máximo global.
Ok, ya. Y entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener este operador que me va a agarrar un elemento de b de x, en este caso sería una value function, y lo va a transformar en otro elemento de b de x. ¿Ok? Y acuérdense, b de x era el espacio de todas las funciones acotadas posibles, al cual le agregamos la norma superior. ¿Ok? Ok, entonces, ¿qué nos dice el teorema? Si t cumple con dos propiedades, una que llamamos monotonicidad y una que llamamos descuento, ¿no?, que voy a explicar en un rato, podemos deducir que T es un mapeo contractante con módulo beta. ¿Qué son esas dos condiciones? Okay. Monotonicidad. Primero, entonces consideremos dos value function, f y g. Entonces podría ser la que obtenemos después de la iteración 12 y después la que obtenemos después de la iteración 33. Invento, ¿no? Entonces, dos aproximaciones posibles de value function. El punto es que si se cumple que f es siempre menor que g, ¿no? Entonces, si f se ubica debajo de g para cualquier valor de x, ¿okay?, entonces este ranking, esta comparación entre f y g, se sigue cumpliendo aplicando una iteración a f y una iteración a g. ¿Okay? Si se cumple esto se llama monotonicidad. ¿Okay? Entonces, si f está debajo de g, si aplico una iteración a f, una aplicación a g, y se mantiene el hecho de que uno está debajo del otro, en particular f debajo de g, más bien t de f debajo de t de g, ¿eh?, entonces estamos hablando de monotonicidad, ¿eh? Y este operador t cumpliría con esta propiedad de monotonicidad. Y después tenemos otra propiedad que estamos llamando descuento. Entonces, ¿qué es descuento? Descuento nos dice, existe un beta, que es el beta del módulo, que está estrictamente compuesto entre 0 y 1. Y el beta es tal que, ¿qué tenemos? Agarramos la función f. ¿Okay? Y ven que acá tengo un más a. Esta a es una constante. Entonces, por ejemplo, si, voy a hacerlo de la misma manera, si f de x es x al cuadrado, f más a de x va a ser x al cuadrado más esta constante a. ¿Okay? Entonces, si f de x es x al cuadrado, f más a de x es x al cuadrado más esta constante a. ¿Okay? Esto quiere decir f más a. ¿Okay? Entonces, este f más a, al cual le aplico una iteración. Entonces, todo esto me da una función que está entre corchete. Esta cosa fea es, le agrego una constante y le aplico una iteración a esta función. Si es menor o igual que t de f, es decir, sin la a, más beta a, ¿ok? Si se cumple esta propiedad, estamos hablando de descuento. ¿Ok? Entonces el teorema nos dice, si el operador cumple con monotonicidad y el operador cumple con descuento, ¿ok?, entonces T es un mapeo contractante. Y está bueno porque si T es un mapeo contractante, podemos aplicar el teorema del mapeo contractante que vimos anteriormente. Ok, y lo otro que está bueno es que verán estas funciones, esas propiedades son bastante fáciles de chequear. Okay, entonces, mostremos, no sé si hay una pregunta sobre el teorema, si no, paso a la demostración. Ok. Esta es la demostración. Entonces, ¿qué queremos mostrar? Queremos mostrar que si el operador cumple con esas dos propiedades, entonces es un mapeo contractante. Entonces, ¿se acuerdan lo que era un mapeo contractante? Si la distancia entre x y y, la distancia entre x y y, donde x e y son dos aproximaciones, es menor o igual que beta, no, perdón,
la distancia entre t de x y t de y es menor o igual que beta, la distancia entre x y y. ¿Okay? Esto era la definición de mapeo contractante. Entonces queremos mostrar que se cumple esto, y lo vamos a hacer con una medida de distancia que va a ser la norma superior. Ok. Entonces consideremos dos value functions que pertenecen a b de x. El punto es que f esté por debajo de g o f por encima de g, siempre se va a cumplir esta propiedad. ¿Ok? Donde estas dos barras se refieren a la norma superior. ¿Ok? F es una función, g es una función, pero les había dicho que aunque estemos hablando de funciones y de la norma superior, para entender esto, quizá hace falta, uno puede hacer trampa y simplemente considerar que f son números y que esto es un valor absoluto. ¿Okay? Esto nos ayuda a entender que se cumple esta propiedad. ¿Okay? Y una vez que hemos entendido esto, nos daremos cuenta que se debe cumplir para funciones. Entonces, déjenme darles un ejemplo. Supongamos que f es igual a 3, g es igual a 4. Estos son 3. Supongamos que f es igual a 3 y g es igual a 4. ¿Okay? Es decir, que f es menor que g. ¿Okay? ¿Se cumple o no esta propiedad? Entonces, estamos diciendo que f es menor o igual que g más la distancia entre f menos g. ¿Okay? ¿Qué podemos decir? El f de la izquierda dijimos que es 3. Es menor o igual que, efectivamente, 4 más la distancia entre 3 y 1, que es 1. Que efectivamente, si f es igual a 3, g es igual a 4, en este ejemplo, 3 es menor o igual que 4, que es g, más la diferencia entre f y g, que es 1. Entonces, 3 es menor o igual que 5. Okay. Ahora hagámoslo con un ejemplo distinto. Ahora f, que es mayor que g. Entonces, si f es igual a 5 y g es igual a 3, invento. ¿Qué podemos decir? F, que es 5, es menor o igual que g, que es 3, más la diferencia entre 3 y 5, que es 2. Efectivamente, tendríamos 5 es menor o igual que 5. ¿Ok? Funciona con números y funciona con funciones y normas superiores. ¿Ok? Entonces, esta propiedad que estoy escribiendo acá es general y siempre se aplica que f esté por debajo de g o que f esté por encima. Entonces, si f está por encima, se cumple con igualdad. Si f está por debajo, se cumple con desigualdad. ¿Ok? Entonces, vamos a partir de esto. ¿Okay? Ese es el elemento que vamos a manipular. ¿Y qué podemos decir? Entonces, primero, vamos a aplicarle monotonicidad. Entonces, ¿qué significaba monotonicidad? Vuelvo para atrás. Si f se ubica debajo de g, entonces este ranking se mantiene si le aplico una iteración a f y le aplico una iteración a g. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Ah? Esto de acá es básicamente aplicar una iteración a f, que me transforma en t de f, y después le aplico una iteración a esto de la derecha, que es que me queda con esto. ¿Ok? Entonces, parto de esta desigualdad que ojalá les he convencido siempre se cumple. Si le aplico el operador a la izquierda, le aplico el operador a la derecha, este ranking que tenía se va a mantener. ¿Okay?
Esto es por monotonicidad. ¿Okay? Y después, por descuento, ¿qué podemos decir? ¿Descuento qué era? Era, agarro una función, le agrego una constante y le aplico una iteración. Esto es menor o igual que aplicar la iteración a la función más beta por esta constante. ¿Okay? Acá tenemos una constante. La constante es esta diferencia entre f y g, esta norma superior. ¿Okay? Entonces, acá tenemos una situación en que agarro una función, le agrego una constante y le aplico el operador. ¿Ya? Por descuento, podemos deducir que esto es menor o igual que tg más beta, esta constante que estoy agregando. ¿Ok? Entonces, t de f es menor que esto por monotonicidad y esto es menor que esto por descuento. Por lo tanto, t de f va a ser menor o igual que t de g más esto. ¿Ok? Ya, entonces, hemos llegado a esta primera línea. No sé si hay alguna pregunta. No te preguntas, no sé si siguen o no. Capaz que se fueron hace rato. Bueno, vamos a suponer que no tienen pregunta. No, lo que pasa es que cuesta, hay que procesarlo Sí, todavía. estoy de acuerdo. Por eso estoy. Estamos vivos los 33. ¿Quién puso el chiste? No estoy seguro. ¿Hay cuántos? Deben ser como. ¿Dónde lo puedo ver? No sé, pero sé que en la clase son unos 20, entonces no creo que sean 33. Abajo sale el número de participantes, por lo menos a nosotros. Sí, sí, a ver, lo que pasa es que cuando me pongo a grabar, me cambia todo. Entonces, después, no sé, a ver, si me pongo acá, 15 son. Bueno, parece que están todos, pero no están en los 33. Es cierto que somos como mineros, ¿no? Ahí encerrados en las casas. Ay, ay, ay. Bueno, ya. Entonces, esto es la primera cosa a la cual hemos llegado. El punto es que se puede hacer el mismo razonamiento intercambiando f con g. Entonces había dicho, siempre se cumple esta primera cosa. ¿Eh? Pero ahora f lo llamo g lo llamo f y se sigue cumpliendo. ¿Ok? Entonces, si se sigue cumpliendo, podemos hacer exactamente el mismo razonamiento, que por monotonicidad y descuento, podemos deducir que tg es menor o igual que todo esto. Donde esta g básicamente cumple el mismo rol que esta f. Esta f es simplemente reemplazar esta g por f. Y f menos g, su valor absoluto, es lo mismo que g menos f. Por lo tanto, como estamos hablando de valor absoluto, sé que es una norma superior, pero estoy haciendo el truco. Puedo intercambiarla sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, lo que estoy diciendo acá en esta línea es que si han entendido que esto con monotonicidad y descuento lleva a esto, ¿eh? Pueden decir que también lleva esto en el sentido de que ahora digo que f es g y g es f. ¿Vale? Entonces, me va a pasar lo mismo. ¿Okay? Entonces, puedo combinar esas dos desigualdades. ¿Okay? Por ejemplo, puedo decir, déjenme... De la primera desigualdad, podemos decir que t de f menos tg es menor o igual que beta esta distancia. Entonces, de la primera desigualdad, el problema que tengo es que ya no veo mi cara. A ver, ¿cómo puedo ver mi cara? Ya. Puedo decir que se cumple esto. ¿Ah? Efectivamente, ¿cómo lo puedo deducir? ¿Qué teníamos?
voy a enfatizar. T de F era menor o igual que TG más esta cuestión. Entonces, el TG que tengo acá lo paso al otro lado y entonces me queda T de F menos TG. ¿Okay? Entonces, T de F menos TG es menor o igual que beta esta distancia. ¿Okay? Y puedo aplicar el mismo razonamiento a la segunda desigualdad. Entonces, puedo decir que TG menos TF esta vez es menor o igual que beta esta distancia. Entonces, puedo hacer el mismo razonamiento con la segunda desigualdad, pasando el T de F que está al otro lado, lo voy pasando a este lado de acá. ¿Okay? ¿Okay? Y entonces, ven que T de F menos TG es menor o igual que beta esto. T de F menos TG es menor que beta igual a esto. Entonces, si tomo el valor absoluto de lo que hay a la izquierda, en un caso puede ser TG menos TF o en otro caso puede ser TF menos TG, dependiendo de si F es mayor que G o lo contrario. Puedo decir que la diferencia entre TF y TG, tomando el valor absoluto, va a ser menor o igual que beta, la diferencia, el valor absoluto de la diferencia entre F y G. ¿Okay? Si han entendido esto, primero, muy bien. Y segundo, han mostrado que tenemos que T es un mapeo contractante. Porque efectivamente, ¿qué era un mapeo contractante? Que ya habíamos dicho. Vuelvo para atrás, como para que lo vean en el teorema, en la definición. El mapeo contractante, la definición era la distancia entre T de X y T de Y es menor o igual que beta la distancia entre X y Y. Acá la distancia que estamos usando es la norma superior. ¿Okay? Entonces, estoy comparando la distancia de TXTI con la distancia de XY. ¿No? No tenemos X y Y, tenemos F y G. ¿No? Pero efectivamente, todo esto acá es la distancia entre F y G. Y todo esto de acá es la distancia entre T de F y TG. ¿No? Entonces, hemos dicho que esta distancia es menor o igual que beta esta distancia. ¿No? Por lo tanto, hablamos de un mapeo contractante, ¿no? Porque cumple con la propiedad de mapeo contractante. ¿No? El módulo es beta y la media distancia que estamos usando es esta norma superior. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, sí, T es un mapeo contractante y esta demostración sé que no es fácil de agarrar, pero se darán cuenta que no es tan complicada. Nos dice entonces que si T cumple con monotonicidad, si T cumple con descuento, entonces tenemos que T es un mapeo contractante. ¿Ok? Ok. Ya. ¿Saben qué? Sé que ha sido una clase dura porque es matemáticas. No estamos acostumbrados a digamos, cosas más aplicadas en macro. Entonces, pero está bueno ver estas cosas por lo menos una vez en su vida, para que entiendan bien por qué podemos usar los algoritmos que estamos usando. ¿Okay? Entonces, y lo otro es cuándo podemos aplicarlos. Entonces, por ejemplo, un supuesto que quizá no se han dado cuenta, pero acá estamos hablando de el espacio de las funciones acotadas. ¿Okay? Efectivamente, hemos dicho que esta norma superior la tengo que definir en un intervalo. ¿Okay? Como estoy hablando de las funciones acotadas, esto es un supuesto con el cual tengo que cumplir, que es importante. ¿Cómo podemos cumplir con este supuesto? Haciendo que el espacio dentro del cual se mueven las variables de estado también es acotado. ¿Okay? Entonces, un caso donde no se cumple este teorema, por ejemplo, es cuando tenemos crecimiento en un modelo. Entonces, consideren el modelo de Ramsey o de Solow que vieron en clase pregrado
en crecimiento. Típicamente esos modelos acumulamos, como el crecimiento de la TFP, acumulamos capital ad vita eterna, ¿no? Entonces capital tiende a infinito, ¿no? Como el stock de capital tiende a infinito, la utilidad que recibe la gente tampoco está acotada. ¿Okay? Entonces en este caso no puedo aplicar ese teorema. ¿Okay? Pero en cualquier otro modelo que se estudiará en este curso, verán que se van a cumplir esas dos propiedades de monotonicidad y descuento. ¿Okay? Y verán, son relativamente fácil de mostrar. Entonces podría usar una pizarra otra vez, pero no va a ser más torturarlos que otra cosa. Pero en la ayudantía van a hacer ejercicios donde verán que mostrar esto es muy fácil. Si no, en el mismo Ada Cooper, creo que al principio, en los primeros capítulos, habla de las dos propiedades y verán que muchas veces mostrar esto con cualquier value function que estamos usando cada vez es una línea de demostración, es muy fácil. Entonces, eso es lo bueno. Entonces, no sé si tienen alguna duda sobre todo esto. Sí, profesor, una duda. Para el caso de Solo y esos modelos, Claro, si entonces, creas una tasa constante, igual se podría dividir por esa tasa y resolver, ¿o no? Sí, es exactamente, es el truco que ya vieron, es el truco que vamos a usar, efectivamente. Entonces, en lugar de usar el stock de capital per se, va a ser el stock de capital por unidades de eficiencia. Si haces esto, sí se mueve dentro de un espacio acotado, efectivamente, ¿no? Me doy cuenta que haber usado el ejemplo de Solo es una estupidez porque no hay maximización en Solo. Uno ahorra una fracción exógena. Pero la versión de Solo con ahorro endógeno, a eso me refiero. ¿Una pregunta adicional? Ok. Ya, entonces esto, matemáticamente hablando, en el sentido abstracto del término, esto va a ser la clase más pesada, esas dos últimas clases, las clases las más pesadas que tenemos este semestre. Entonces, puede haber cosas pesadas, pero son más de álgebra, ¿me entienden? No son tan abstractas. Eso. Bueno, si no hay más preguntas, les dejo acá. La próxima clase les voy a explicar cómo introducir riesgo. No nos vamos a demorar mucho, pero les daré un par de trucos. Y deberemos empezar con el capítulo siguiente, que va a ser un capítulo sobre consumo. Entonces, esto sería para la próxima clase. Es posible que la próxima clase tenga que subir el video a YouTube como lo hice al principio del semestre. La razón es que, bueno, mi esposa también trabaja y, bueno, ella se tiene que adaptar a mis horarios, pero también yo a los suyos, y parece ser que el jueves, en el mismo horario, ella tiene algo muy importante. Entonces, siento la molestia, pero muy probablemente lo que haré será subir un video o quizá acabar la clase 5 minutos antes. Lo tengo que decir con ella todavía, ¿no? Pero les avisaré cuál es la modalidad que ocuparemos. Entonces, estén atentos. Es posible que la clase de jueves sea un video en YouTube nomás. Okay. Bueno, profesor, sí. ¿Tendríamos ayudantía esta semana, cierto? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, no hay feriado. O si hay un feriado, puede ser. O sea, el viernes es feriado, y el jueves, según la universidad presencial, terminaban la actividad de la 1, pero sí que estamos Sí, entonces creo que no hay. Me acuerdo que había una historia así. Si eso es el caso, entonces no, digamos, cumplamos con, excepto si quieren sí o sí una ayudantía, bueno, pues le puedo decir a los ayudantes, puedo ver si no le sería una mucha molestia para ellos. Me parece que ya en el calendario que elaboramos con los ayudantes a principio de año, habíamos tomado en cuenta que efectivamente hay más de uno, creo que hay dos, incluso hay otro más tarde del semestre, que no habría ayudantía. Lo bueno, en comparación con otros semestres, es que la semana de prueba nos toca más tarde. Entonces, como que me pasa muchas veces, algunos semestres, que tengo que acabar la materia corriendo para que puedan ver conceptos para dar la prueba 1.
como que a esta altura, más o menos, hemos visto los conceptos que típicamente se preguntan en la prueba 1. Entonces, la otra pregunta es cómo lo haremos más en detalle. Esto les debería dar información en los próximos días. La prueba es en 2 semanas o 13 días. Tenemos que ver esto aún, pero en términos de contenido yo creo que estamos bien. La día pasada vieron Guess and Verify, ¿cierto? Y Question Dealer, esas cosas, ¿cierto? Sí. Entonces, excelente. Me imagino que... Gente en el chat, sí. Ya. Bueno, esto. Entonces, les aviso si el jueves es clase como la de hoy o si lo voy a hacer en YouTube. Eso. Que tengan un buen día. Chao.